Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media M790 Radio Libre de Miami. ¿Cómo está, Fabián? ¿Cómo estás, Sergio? Hoy un tema trágico pero relevante, ¿no? Como todos sabemos, hemos observado con horror, ¿no? Las imágenes del terremoto en Turquía con decenas de miles de muertos. Todavía no hay una cifra clara y obviamente con respeto y solidaridad con lo ocurrido. Más allá de lo cuantitativo, las imágenes son desgarradoras y ponen de manifiesto que, bueno, al margen del progreso de la humanidad, sigue habiendo esta clase de eventos naturales que nos muestran con una impotencia terrible y en un momento estamos esperando los milagros para que sobrevivan chicos, personas, animales. En fin, es una situación siempre pero muy dramática. Pero claro, Turquía, más allá de este evento en particular, siempre ha tenido y seguirá teniendo un rol fundamental desde el punto de vista geopolítico, por su posición geográfica, por su historia, por las características de su liderazgo, por su escala, por ser miembro de la OTAN y al mismo tiempo mantener vínculos siempre eh, muy especiales, antes con la Unión Soviética, ahora con Rusia. En el contexto del conflicto en Ucrania, Turquía ha desarrollado una tarea muy importante hasta ahora. El Mar Negro es fundamental en este conflicto. En fin, hay infinidad de dimensiones que uno puede, Fabián, incorporar a análisis. Por eso, indudablemente, estamos ante uno de esos países que constituye un eje, un nodo, ¿verdad?, de interés geopolítico. Absolutamente. Primero que todo, que es el único país musulmán miembro de la OTAN, digamos, Claro. ¿no? Y a su vez, durante mucho tiempo, ahora va a haber dudas, vamos a charlarlo con nuestro invitado, no abundan países islámicos democráticos, ¿no? Donde funciona el Congreso, donde funciona el Poder Judicial, digamos. Entonces, siempre fue como, digamos, una rara avis, un pájaro raro en el mundo del Medio Oriente y del Islam. Como decía Kissinger, los pueblos milenarios tienen su subida, su bajada, sus crisis, su derrota, su victoria, pero siempre hay que seguirlos con mucha atención, digamos, ¿no? Porque por algo son milenarios. Y en el caso de Turquía está en ese pequeño lote de países que uno ve películas antiguas del medioevo, de la Edad Media o de antes de la Edad Media y están, ¿no? Como los persas, los otomanos, los chinos, digamos, siempre hay que prestarle particular atención. Y una cosa que de la política sabemos, Sergio, que es el impacto político de estos desastres naturales. No solo son catástrofes humanitarias, sino que muchas veces ayudan a que países que estaban distanciados encuentren una excusa para acercarse y ayudar, que gobiernos que parecía que iban victoriosos hacia una elección empiece a haber cuestionamientos a la calidad de la construcción, denuncia de corrupción, denuncia de ineficiencia, y esos gobiernos se encuentran frente a una crisis, frente a lo que podía ser una victoria segura, digamos. En el caso de Turquía va a haber, obviamente, más allá de lo humanitario, va a haber que prestar mucha atención a estos efectos, ¿no? ¿A qué ayuda a acercar este terremoto? Claramente Israel. Israel ha dado una ayuda masiva con médicos, con equipo de rescate. Eso creo que va a facilitar mediáticamente a Erdogan llevarse bien con Israel, por más que algún público interno islámico duro lo critique o lo criticara, y al mismo tiempo a Estados Unidos, que venía recomponiendo las relaciones después de algunas diferencias. Digo, hay que mirar digamos, el dominó de político interno y de política externa que esto genera. Hay otra dimensión complementaria que me gustaría enfatizar aquí. Recordemos este concepto que se puso de moda hace ya un tiempo, el de democracias no liberales, ¿no? Y liberal democracies. Vale decir, sistemas políticos donde hay elecciones libres y justas, siempre hay alguna denuncia de irregularidad, pero no sustentable, donde formalmente siguen funcionando las instituciones y sin embargo surgen liderazgos muy predominantes que con el tiempo terminan atenuando, erosionando, bueno, hay diferentes formas de verlo, ¿no? El funcionamiento justamente de las instituciones, las modifican, las cambian, suelen concentrar mucho poder, en fin,
situaciones que hemos visto en muchos países, en América En Latina, América bueno, Latina lo conocemos bien el fenómeno. muy bien, pero tal vez el de Erdogan sea uno de los casos más interesantes, porque hubo un cambio de un régimen parlamentario a un régimen presidencialista, lo contrario a lo que vimos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos, Francia fue de la Cuarta República, que era hiperpresidencialista, a la quinta, que es, bueno, por lo menos un semipresidencialismo, ¿no? En general, en Europa predominan claramente las democracias parlamentarias, algunas con todavía la herencia monárquica, otras no. Pero lo interesante es que en el caso turco hay como una especie de giro hacia el presidencialismo. Hemos visto en Italia un debate parecido. Esto ha influido en otros países. Vemos liderazgos, por ejemplo, similares en Hungría, ¿no? Con Orbán, por dar un ejemplo muy, muy conocido, y que ha generado efectivamente la crítica de muchos núcleos intelectuales, de un sector de la prensa, que miran con desconfianza esta clase de liderazgos. Y te agregaría algo, Sergio. Usualmente cuando uno mira el siglo XX, principio del siglo XXI, las grandes potencias o son autoritarias, abiertamente, China, la Unión Soviética, o democráticas, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón. Turquía es uno de esos pocos casos de una potencia relevante en lo geopolítico, en lo militar, en lo estratégico, que es un híbrido, ¿no? O que no es ni una tiranía, ni una dictadura, pero tampoco es una democracia liberal plena. Entonces es un sujeto político interesante, porque usualmente cuando uno habla de liberal democracies, el famoso texto de Fareed Zakaria del 94 en Foreign Affairs, mucho América Latina, ¿no? América Central, ¿no? África, pero ninguno de esos países tienen un peso geopolítico y militar relevante. El caso de Turquía es este híbrido o este caso que a veces se congela, a veces mejora y a veces empeora y va hacia la dictadura, como dice Zakaria, pero por eso es particularmente relevante para los estudios politológicos o sociológicos. Un país que también tiene estas características híbridas en materia cultural, por su historia, por su lugar geográfico, es como una especie de intersección entre Europa y Asia, entre la cultura occidental y obviamente la cultura oriental, con instituciones occidentales, pero con un fuerte componente cultural identitario, eh, con raíces históricas y obviamente mucha influencia religiosa también. Este es un componente novedoso. Turquía había sido modernizado por una élite totalmente laica, ¿verdad? Y donde las Fuerzas Armadas había tenido un rol claro, Atatürk, fundamental. Bueno, y curiosamente o no, en los últimos años, en las últimas décadas, hubo este giro también con un predominio religioso que uno lo entiende en el contexto de la región, por supuesto, pero que para algunos llama la atención, sobre todo para los que ven Europa con preocupación, una Europa cada vez más musulmana que puede tener, obviamente, en Turquía un primer paso en el sentido de, claro, uno ve demográficamente cada vez la proporción de población musulmana se incrementa, esto es anecdótico, pero muchísimos, por ejemplo, jefes municipales en el Reino Unido que son musulmanes, en Londres mismo, vemos algo similar en otros países, en Alemania, por supuesto, en los En el países. Bronx. Claro, con lo cual, digamos, esto es algo muy interesante mirando la perspectiva, no solamente por lo que ha ocurrido con el terremoto, que obviamente merece un análisis específico, sino también en el contexto de un país que ha tenido siempre una influencia fundamental en la región, tanto para el lado europeo como para el lado asiático, lo va a seguir teniendo luego este terremoto, pero bueno, puede esto generar cambios políticos relevantes, como vos marcabas, como ha ocurrido en tantos otros casos, ¿no? Donde estos fenómenos naturales a veces tienen estos efectos de catalizar, ¿no? Procesos internos que estaban Y ¿sabes dando qué, donde se... Sergio? Pone el gran Giovanni Sartori, gran politólogo italiano que ejerció durante muchos años la docencia en Estados Unidos. Él decía que donde avanzaba la religiosidad, especialmente el Islam, no podía avanzar la democracia Claro. ni la institucionalización. Entonces me parece que el caso turco va a ser un buen caso empírico para comprobar si el gran Giovanni Sartori tenía razón. El deterioro de la democracia republicana en Turquía a medida que avanza la religiosidad del partido de Erdogan
le estaría dando la razón a Sartori, pero bueno, para algunos el partido está abierto todavía. Así es. Si te parece bien, Fabián, vamos a entrevistar ahora a un especialista en Medio Oriente, Paulo Botta, una persona con una gran formación y una visión realmente interesantísima de todo el proceso político en Turquía y en la región. En realidad es especialista en Irán, pero por supuesto mira el conjunto de Medio Oriente. Luego de esta muy breve pausa, volvemos con la entrevista. No se vayan.